Y también, si alguien quiere hacer una consulta, que no duden en hacerla, como dijo Pili. Entre todos también la podemos responder y si no la sabemos, vamos a decirlo, ¿ya? Así que, y nos juntamos para la próxima para compartir qué averiguamos. Mejor tarde que nunca. Ya, vamos a compartir pantalla. Aquí está. A ver. Hoy se me quedó pegado. A ver. Ahí está. Ay, ¿qué pasó? Se me quedó pegado el computador. A ver. Voy a cerrar algunas cosas. Sí, pero ¿por qué no? Se quedó pegado ahí. PowerPoint. Vamos a reiniciar el PowerPoint. Bueno, algo se me olvidó, chicos, compartirles también en el mini ejercicio que se hizo. ¿Se acuerdan cuando hablábamos del caso de Galileo? Lo vimos muy bien, ¿cierto? La Biblia, aunque no es un libro científico, sí tiene implicaciones científicas, ¿ya? Y nosotros vemos que la Tierra es firme y también la inspiración de la palabra dice que la Tierra es firme porque, imagínense, o sea, dentro del sistema solar, el Señor puso a la Luna para que la Tierra sea estable, tenemos a Júpiter para que estemos estables en el plano del sistema solar, así que dentro de eso igual es un planeta estable, hasta el día de hoy estamos vivos y eso es por la estabilidad que el Señor le ha dado a nuestro planeta en medio de un universo que muchas veces es peligroso, ¿ya? Así que no sé si ahora se va a poder proyectar, yo creo que sí. Vamos a compartir la pantalla. Aquí está. Compartir. Ahí sí. Ahí sí. Vamos a la segunda parte. Ya. Pasamos. El ejercicio. Ya. Son compatibles la ciencia y la fe. Vamos a ver dos partes. Primero, hay indicios de Dios. Indicios de Dios. Y lo segundo es que el naturalismo no tiene todas las respuestas. ¿Y qué es el naturalismo? Eso lo vamos a ver ahora. Lo primero es que hay indicios que nos llevan a Dios, ¿ya? Hay indicios muy poderosos, hay muchos. Hay un filósofo cristiano que se llama Alvin Plantinga, él dice que hay entre 23, 25 indicios que nos llevan a Dios. Eso es bastante, ¿ya? Pero hoy día vamos a hablar solamente de cuatro. Cuatro, a lo mejor tú sabes más, pero como decía Pili, esta es una introducción, ¿ya? Indicios que nos llevan a Dios. Aquí está la pintura que preguntaba Paz, ¿cierto? Esta se llama La creación del hombre, muy bonita en la Capilla Sixtina de Miguel Ángel. Cuatro indicios importantes: el Big Bang, las constantes cósmicas, ahí vamos a ver qué significa, la regularidad de la naturaleza y el sentido de la belleza, ¿ya? Vamos a partir primero con el Big Bang. ¿Qué es esto del Big Bang? Bueno, tenemos que entender que, ¿se acuerdan lo que pasó con Galileo, cierto? De que muchos astrónomos enemigos tampoco querían apoyar la teoría de Galileo, ¿sí? Así que eso igual, aún pasa en el tiempo de hoy. Desde Aristóteles se decía que el universo siempre ha existido. Esa era la idea que tenían la mayoría de las personas que no creían en el Dios de la Biblia, y también la mayoría de los científicos, incluso algunos cristianos, cuando veían que el universo siempre existió y veían que la Biblia dice que hubo un comienzo, ahí les chocaba un poco, no sabían cómo ver esto. Esto ocurrió hasta recién el siglo pasado. En el siglo pasado, Albert Einstein, publicó una teoría que se llama la relatividad general, y en ella que decía que el tiempo es una dimensión más, ¿sí? ¿Qué es una dimensión? Un ejemplo, este libro tiene un largo, un alto y un ancho, ¿sí? Pero hay otra dimensión, la cuarta dimensión, que es el tiempo. Entonces, Albert Einstein, en su teoría de la relatividad general, dijo que el tiempo era una dimensión. ¿Qué pasó? Hubieron dos científicos, un científico ruso llamado Friedman y un curita, Lemaitre, ¿ya? Ellos se fijaron que en el fondo, si tú retrocedes el tiempo hacia atrás, todo este universo tú deberías haber tenido un comienzo, ¿ya? Y esa es una teoría que empezó a decir que el universo tuvo un comienzo. Despectivamente, un científico que no creía en eso, porque
si los científicos asumían que el universo tuvo un comienzo, viene la pregunta al tiro de ¿quién lo comenzó? ¿Cierto? O sea, si el universo tuvo un comienzo, ¿quién lo comenzó? Para ellos era más cómodo decir que el universo siempre ha existido, ¿sí? Que ahora para nosotros eso no es posible ni bíblicamente ni científicamente. Ya, ¿qué pasó acá? Que empezaron a burlarse de esta teoría y por burla le pusieron a estos científicos Big Bang, ¿ya? Pero es el nombre que nosotros le conocemos ahora. O sea, que si tú retrocedes en el tiempo, en el espacio, todo tuvo un comienzo. Tuvo un comienzo. Cuando se confirmó esta teoría, se vio que es más plausible, cuando Hubble, un científico, un ingeniero norteamericano, inventó un telescopio y empezó a ver que las estrellas se estaban alejando cada vez más. Y mientras más lejos, se alejaban más. Otros científicos después vieron algo que se llama radiación de microondas, que es como algo que está en el fondo del universo, y vieron también que se estaban alejando cada vez más. Entonces se dieron cuenta, es como cuando tú inflas un globo. Cuando tú inflas un globo, tenía un globo aquí, ¿cierto? Empezáis a inflarlo, los puntos se distancian mucho más. Así que se confirmó que el universo se está expandiendo, y si tú retrocedes en el tiempo, si algo se está expandiendo, o sea, algo también tuvo que tener un inicio. Así que a pesar de que hubo muchos detractores, todos empezaron a darse cuenta que realmente es verdad. El universo tuvo un inicio. ¿Pero por qué no lo querían reconocer? Aquí está el tema. Porque si reconocen que el universo tuvo un inicio, se parece mucho a lo que nos dice Génesis 1:1, ¿no? En el principio Dios creó. Entonces, ese es el primer indicio de Dios, nos habla que el universo tuvo un inicio. Entonces, nosotros lo llamamos un modelo del Big Bang, para explicarlo en términos nuestros, pero aquí vemos cómo la ciencia y la Biblia están convergiendo, están yendo de la mano en este tema. Así que este es el argumento. Todo que comienza a existir tiene una causa, ¿sí? Un ejemplo, alguien tiene un reloj por ahí, ya, supongamos un reloj. Si yo veo un reloj en la calle, yo no digo, oye, este reloj siempre existió, ¿no? No, yo digo, este reloj lo hizo un relojero, ¿sí? Hubo alguien que lo hizo. Y todos en general sabemos que todos tienen una causa. Si yo me estoy comiendo hoy día un pan amasado, es porque alguien lo tuvo que amasar, alguien lo hizo, ¿sí? Pero muchos científicos no querían reconocer que el universo sí tenía una causa. Pero ahora la ciencia lo está comprobando que hay una causa, lo siguen investigando, han aparecido otras teorías, pero la más fuerte es esta, y esto es lo que la palabra dice de un comienzo. O sea, se hubieran ahorrado miles de años de investigación para decir que realmente el universo tuvo un principio. Todo lo que comienza a existir tiene una causa, el universo comenzó a existir, por lo tanto, el universo tuvo una causa. ¿Quién creó el universo? Tiene que ser alguien no material, ¿sí? Alguien todopoderoso, alguien fuera del tiempo y el espacio, alguien con todas estas características, solamente nosotros como hijos del Señor le llamamos Dios. Así que quien creó el universo, este indicio nos demuestra que es Dios. Francis Collins, él es un genetista que fue ateo mucho tiempo, pero vio que sus pacientes de cáncer, que él atendía de cáncer, muchos eran cristianos y a pesar de que estar enfrentados a la muerte tenían mucha fe. Y fue así como Francis Collins, de ateo, pasó a ser un hijo del Señor, un cristiano. Y él en su libro, El lenguaje de Dios, escribe: soy incapaz de imaginar en qué manera la naturaleza pudo haberse creado a sí misma. Él participó en el genoma humano, el proyecto del genoma humano, que el genoma humano es como el mapa del ADN. Y las primeras personas que vieron el mapa del ADN fue Francis Collins, que él dice en su libro que cuando lo vio, se puso a adorar al Señor porque está viendo algo que Dios siempre ha visto. Así que el Big Bang nos da un indicio de Dios, porque si el universo tuvo un comienzo, quien lo comenzó es Dios. Otro segundo indicio, las constantes cósmicas. Para que nosotros podamos existir, vivir tranquilamente, tú puedas hacer tus tareas y todo, tienen que pasar muchas cosas en el universo. Un ejemplo, la velocidad de la luz tiene que ser fija. La gravedad en el universo tiene que ser fija también. Hay una constante de gravedad. Los átomos, cómo se relacionan entre ellos, los electrones, neutrones, tienen un número fijo que tiene que ser así. Y hay otras tantas constantes. Incluso la cantidad de agua en el mar. Hay muchas cosas que tienen que ocurrir
para que nosotros como ser humano existamos y este universo exista. Si cualquiera de estas constantes, como si fuera una perilla de cocina, tú la mueves un poquito, no existe el universo. ¿Y cómo es posible que existan tantas constantes que se expresen en números matemáticos? Imagínate esto, o sea, ¿por qué existe la matemática? ¿Por qué la velocidad de la luz tú la puedes medir matemáticamente? O sea, como que el creador nos dejó todo para que nosotros descubramos estas cosas, ¿sí? Esto es hermoso. El mismo ADN es una especie de lenguaje, ¿ya? Pero para que todas estas constantes funcionen, sean exactas, hay dos teorías. Hay gente que dice que fue el azar, pero aquí vamos a ver que no puede ser el azar. ¿Ah? Y lo otro es que nosotros, personas que creemos en el Señor, sabemos que Dios preparó todo esto para que exista el universo, exista el ser humano. Un ateo, Stephen Hawking, dice lo siguiente: es increíble el hecho que los valores de estos números parecen haber sido finamente ajustados para hacer posible el desarrollo de la vida. Incluso él se da cuenta que no sabemos por qué, pero es increíble que estén todos estos valores ajustados. ¿Azar o alguien tuvo que intervenir? Un ejemplo, ustedes conocen el juego carioca, que uno juega en la playa generalmente, que es con el naipe inglés, ¿ya? Que va del as hasta el Kaiser, ¿sí? La idea es como completar la escala, ¿cierto? Del as hasta el Kaiser, se llama, sí, hasta el rey, ¿ya? Pero supongamos que estamos jugando acá. Yo estoy jugando con alguno de ustedes y cada vez que me reparten cartas, a mí me sale la escala completa. La primera vez me salió la escala completa, gané, ¿ya? La segunda vez también. 20 veces me salió la escala igual, completa. ¿Qué ustedes pensarían de mí? ¿Estoy haciendo trampa o no estoy haciendo trampa? Es un tramposo. Un tramposo, ¿no? Un tramposo de primera. Un tramposo de primera, yo estoy interviniendo. Ahora, Oye, si yo les digo, siempre hacía lo mismo cuando jugábamos en la familia. ahora si yo les digo, no es trampa, sino que hay millones de universos. Y justo tocó que a mí me tocaron 20 veces justo las 20 cartas. Me dirían que estoy chamullando, que realmente soy un tramposo. Entonces, cuando yo tuve que intervenir para ordenar esto. No sabemos cómo intervine, pero tuve que intervenir. Lo mismo ocurre con todas estas constantes, todas estas perillas que no se pueden mover ni un poquito. Si la gravedad fuera un poquito distinta, una cosita pequeña distinta, el universo se encogería, no podría existir la vida. Si la velocidad de la luz tuviera otra forma, tampoco. Todo colapsaría, pero todo está totalmente ajustado para que exista el universo, exista la vida humana, existan personas que se pregunten sobre el comienzo de todo. Así que nosotros, como hijos de Dios, sabemos que ese indicio es un indicio de Dios. Tercero, algo que la ciencia no puede comprobar. Por ejemplo, nosotros sabemos que el agua, a nivel general, en una presión general, hierve a 100 grados Celsius, ¿cierto? ¿Sí? Pero, ¿por qué creemos que eso siempre va a ser así? Que hoy día hierve a 100. ¿Por qué mañana tendría que hervir también a la misma temperatura? Eso es lo que se llama la regularidad de la naturaleza. Los científicos descubren muchas cosas, pero no pueden descubrir que esto se va a repetir siempre, todos los días. ¿Qué hacen los científicos? Lo creen. Los científicos están usando fe al creer que esto se va a repetir siempre. Y eso nosotros como cristianos lo conocemos en la palabra muchas veces, que el Señor no solamente creó todo, como nos explicaba Pili, también el Señor es sustentador de todo. Él no se fue a ningún lado, sino que Él está sustentando su creación. Y nosotros confiamos que lo que hoy vemos, mañana va a estar también, porque el Señor es el que está sustentando. Pero eso la ciencia no lo puede comprobar. La ciencia no puede comprobar que hoy día este lápiz cae a tal velocidad aquí a mi mesa, mañana va a ser lo mismo. Eso la ciencia no lo puede comprobar, pero lo cree que va a pasar, ¿sí? Por ejemplo, la electricidad, hubieron griegos que al flotar y todo, el ámbar, se dieron cuenta que si ponían unos papelitos o unas cositas, se pegaban al ámbar, ¿ya? Ahí vieron sobre la energía estática, pero pasaron, no sé, muchos años, muchos siglos, para que realmente se empezara a estudiar la electricidad. Y eso fue ¿por qué? Porque tenemos que entender cómo el pensamiento cristiano ayudó para el desarrollo de la ciencia. Hubieron muchos chinos inteligentes, muchos hindúes inteligentes, islámicos inteligentes, pero la ciencia
no tuvo su despertar ni en China, ni en los países islámicos, ni en India, ni siquiera en Grecia. En Grecia ellos no le daban la importancia a lo material, para ellos lo más importante era lo inmaterial, ¿sí? Ellos decían que todo era un reflejo de algo. Los hindúes decían que todo era ilusión, los budistas también, que todo es ilusión. ¿Para qué vaya a ser ciencia si todo es ilusión? Y así, las culturas orientales ese pensamiento muchas veces tenían. Pero en la Europa pobre, bárbara, como eran cristianos, ellos al leer la palabra, ¿qué te decía la palabra? Dios creó todo, Dios sostiene todo. Entonces ellos pensaron en decir, me gustaría ver este mundo que Dios creó. Así que la ciencia en sí se empezó a desarrollar en la Europa cristiana. ¿Y fue por qué? Porque tenían la palabra, tenían la Biblia en que te decía que Dios es creador de todo. Y así vamos a ver que los padres de la ciencia, la mayoría son cristianos. Entonces, tu fe cristiana te impulsaba a hacer ciencia. Y nosotros sabemos que la naturaleza es regular porque hay un Dios que la sostiene. Amén. El último indicio es el sentido de la belleza. No se puede demostrar científicamente la belleza. ¿Qué dicen muchos evolucionistas? Dicen que realmente uno cuando ve un paisaje no está viendo algo porque es bonito, sino que tú lo ves porque tus ancestros tenían hambre, entonces cuando tú ves el pasto, sabes que ahí hay comida. Eso es falso porque yo encuentro bello el desierto. A veces uno ve reportajes sobre la Antártida y uno ve los glaciares y todo, pucha que están bellos, pero ahí yo no tengo nada de alimento, pero sí lo encuentro bello. Entonces aquí nosotros vemos un tigre blanco, vemos la pintura, ¿cierto? Vemos cielo estrellado, vemos un paisaje y nuestro corazón sabe que esto es bello, sabe que es hermoso. El amor también, el amor que tú sientes por tu familia, que sientes por tu esposa, que los padres sienten por su hijo, no es solamente reacciones químicas, nosotros sabemos que es así. Así que si Dios no existe, todos estos sentimientos que tenemos hacia la belleza, hacia el amor, hacia la justicia, hacia la verdad, son meras reacciones químicas, pero nosotros sabemos que no es así. Sabemos que tu amor por tu madre, tu padre, no se puede medir científicamente. Tú le puedes decir, mamá, papá, yo te mido 3 kilos de amor, más o menos te tengo. No, ¿cierto? Pero sí hay amor de ti hacia la otra persona. Así que cuando tú te encuentras a escuchar una música tan bonita, oye, qué hermosa melodía, estás asombrando de la belleza, ¿ya? Un africano cristiano del siglo IV dice lo siguiente, Agustín de Hipona, dice, nos hiciste Señor para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Muchas veces tenemos esta inquietud, ¿cierto? Vemos algo bello, pero nos falta algo más. Vivimos en relaciones de amor, pero nos falta algo más. Ese algo más es Dios. Cuando yo tengo hambre, es porque existe algo que se llama comida que me puede saciar, ¿cierto? Tener ese sentimiento de hambre significa que hay algo que me va a saciar. Lo mismo, cuando tú sientes un vacío que nadie lo puede llenar, es porque realmente hay un Dios, el Señor, que puede llenar ese vacío. Así que ese es el sentido de la belleza. Entonces, 4 indicios vimos y muchos más. El primero era el Big Bang. Todo tuvo un comienzo. Si todo tuvo un comienzo, hay un creador. El segundo eran las constantes cósmicas, que todo está ajustado para que exista, es porque hay un Dios que tiene todo eso ajustado. Lo tercero, la regularidad de la naturaleza. Sabemos que el Señor sostiene todo. Y lo cuarto, el sentido de belleza. Sabemos que esto no es accidente ni interacciones químicas, neuronales solamente, sino que hay algo más, algo que transciende. Ahora, segundo punto, el naturalismo no tiene toda la respuesta. ¿Qué es el naturalismo? Lo puede encontrar como el nombre de materialismo, con el nombre de cientificismo. Es distinto el naturalismo a la ciencia, ¿ya? El naturalismo dice que todo lo que existe es todo lo que tú puedes comprobar, lo que puedes ver, lo que siempre existió y existirá. Eso es lo que dicen los naturalistas. Dicen que yo solamente creo lo que la ciencia comprueba, por ejemplo, ¿ya? Pero yo le pregunto al tiro a esa persona, la ciencia no comprueba tu conciencia, tu inteligencia, no está comprobada tu inteligencia de cómo nace, por qué tú tienes una inteligencia y no la tienes, ¿sí? Entonces, el naturalista solamente vive su cosmovisión. La cosmovisión es cómo yo veo el mundo, ¿sí? Yo sin los lentes no veo nada, pero con los lentes los veo bien. Los lentes que tú te pones, el naturalista se los pone y ve que todo tiene una explicación científica para él. Solamente hay algo material y real.
pero la cosmovisión cristiana nos dice que la ciencia es hermosa, ¿cierto? Pero también hay algo trascendente, hay una realidad espiritual también. Y eso nos dice la cosmovisión bíblica. Y aquí ustedes pueden ver en la imagen como que están adorando a la ciencia. Eso en el fondo es. Damos gracias al Señor por la ciencia porque podemos descubrir su creación. Pero el peligro es el naturalismo. Todo lo que dice ismo, véelo con atención. Evolucionismo, o sea, para ellos tienen fe en la evolución, que la evolución explica todo. Y han habido grandes consecuencias por eso. Por ejemplo, los nazis creían que ellos eran la raza superior. Entonces, como explicaba Piri, la evolución que en el fondo, las especies más débiles se van extinguiendo para dejarlas más fuertes. Para los nazis, ellos eran la raza más fuerte. Entonces, los demás tenían que extinguirse. Ven cómo una teoría científica a lo mejor puede llevar a extremos de exterminios de 6 millones de personas. Muchos regímenes del siglo XX fueron materialistas. Los regímenes comunistas en la Unión Soviética, en China, matando a millones y millones de personas. Sabemos que también muchas veces regímenes que se decían ser cristianos han hecho mucho daño, pero en el siglo XX, cuando los gobiernos le dieron la espalda a Dios, es cuando más personas murieron. No sé si ustedes han visto el cable. Yo me acuerdo cuando chicos me compraban revistas de Carl Sagan. Ellos son naturalistas, ateos. Dicen que el cosmos es todo lo que existe, es y existirá. Pero sabemos, por ejemplo, que eso no es real, porque ya sabemos que el cosmos tiene un inicio, no es lo que siempre ha sido, ¿sí? Acá hay un debate, por ejemplo, entre Richard Dawkins. Richard Dawkins, un famoso biólogo ateo, que vino el año pasado a Chile, estuvo aquí en el Congreso, con John Lennox, matemático cristiano. Ellos debaten ahí, ustedes pueden buscar y tener sus debates, pero los ateos actuales son muy punzantes, son anticristianos. Los ateos de hace un siglo eran muy respetuosos con la fe cristiana porque sabían que no tenían todas las respuestas. Pero los ateos actuales dicen que con la ciencia tienen todas las respuestas. Y eso es un grave error. O sea, hay muchas cosas que no tienen explicación. Por ejemplo, aunque ellos crean en la evolución, hay que preguntarle, pero ¿cómo comenzó el primer ser vivo? Lo que decía Pilar, o sea, un ser vivo viene de otro ser vivo. ¿Cómo comenzó ese primer ser vivo? Y ahí se dan vueltas, no, que justo había un caldo de muchos químicos sueltos, llegó un rayo y justo ahí apareció la primera bacteria. Es como que ustedes pusieran una bomba en una imprenta y aparezca un libro, El Quijote de la Mancha. No, ¿cierto? No, sabemos que las cosas no funcionan así. Y la pregunta para los que creen que la evolución es explicación para todas las cosas es preguntarle, pero si tu cerebro es producto de la evolución, y la evolución en el fondo es que sobrevivas, ¿cómo confías en tu cerebro si tu cerebro está hecho solamente para que tú sobrevivas? Entonces lo que tú piensas no realmente va a ser real, si tú crees que la evolución es dueño de todo. El verdadero conflicto entre la ciencia y el naturalismo es el verdadero conflicto entre la ciencia y el naturalismo, y no entre la ciencia y la fe en Dios. Si nosotros creemos en Dios, sabemos quién es el autor del Big Bang, sabemos quién es el autor de la vida, sabemos quién es el autor de que tú sientas belleza. El Señor tiene un sentido de la belleza, por eso como imagen de Él tenemos sentido de la belleza, tenemos sentido de la justicia, respetamos a otra persona porque es imagen de Dios. ¿Te fijas cómo la fe en Dios te da muchas respuestas a que el naturalismo, la fe solamente en lo material, no te lo da? Tú preguntas a un naturalista, ¿por qué si tú crees que todo es accidental, que somos solamente animales, por qué yo tendría que respetar a la otra persona si yo no lo hago no me va a pasar nada? Pero si tú eres cristiano sabes que respeta a la otra persona porque es imagen de Dios, ¿sí? Para terminar, conclusión de todo, ¿la ciencia niega a Dios? No la niega, al contrario, la ciencia nos habla de Dios, ¿sí? La creación es la palabra que el Señor puso para todas las personas. La Biblia es una revelación especial de Dios para nosotros conocerle más. Hay algunos científicos que son cristianos y esto nunca nos hablan en el colegio, siempre nos hablan de lo que hicieron, pero nunca nos hablan que son cristianos. Y si no fuesen cristianos, probablemente no hubieran avanzado tanto en la ciencia. Y mucho de lo científico que se hace ahora, o muchas universidades han renegado de su pasado cristiano. Pero la mayoría de las universidades fueron hechas en iglesias, en conventos cristianos. Las más prestigiosas salen de ahí, entonces tú no puedes escupir al cielo.
Me acuerdo que había un profesor cristiano de biología con magíster y todo, iba a hacer iba a dar un tema en la Universidad de Chile, le llenaron de cartas en el Mercurio, porque cómo permitían que alguien hablara de la creación en la Universidad de Chile. La Universidad de Chile tuvo que sacar un comunicado que él daba espacio para todas las ideas, ¿ya? Pero increíble cómo se cierran muchos lados para científicos que son cristianos y quieren respetar al Señor. Acá Pili nos está diciendo Cambridge, Oxford, y no alcancé a ver qué más, universidades que fueron fundadas por cristianos. Aquí hay una astrónoma muy especial, norteamericana, Mitchell, Newton vemos acá, padre de la física, Lavoisier, padre de la química, Kepler descubrió que la forma elíptica en que orbitan los planetas. Si Kepler hubiera sido griego y al ver sus ecuaciones no cuadraban, ¿qué hubiera dicho? Hay que dejarlo así porque no importa la materia. Si hubiera sido hindú o islámico, hubiera dicho, esos son los misterios. Pero como él era cristiano, sabía que Dios tenía sus leyes, sabía que Dios era regular, sabía que él puede hacer un milagro, pero él también hizo la creación en forma exacta, siguió investigando y se dio cuenta que realmente los planetas no giran de forma circular, sino que elíptica. Entonces se fijan cómo su fe lo impulsa. Planck, el creador, investigador de la mecánica cuántica, da lo que estamos hablando actualmente. Pascal tenemos un matemático, trabajó probabilidades, a lo mejor tuviste algo de colegio de él. Faraday también. Cuando uno ve estos programas Cosmos, siempre hablan de estos científicos y siempre dicen, pero lamentablemente era cristiano. Como que era una falla ser cristiano, pero ser cristiano los motivaba a hacer ciencia. Maxwell, él vio la teoría de la electromagnética. Mendel, Gregory Mendel, el padre de la genética. Y era un curita, él era un curita y todo creyendo en Dios. Habla de lo que nosotros ahora vemos comúnmente como ADN, la genética, los genes recesivos. Mendel lo vio. Así que hay un físico que hizo un principio en la física moderna, el principio de incertidumbre, que dice, el primer sorbo de la copa de ciencia te vuelve ateo, pero al final del vaso Dios te está esperando. Dios es más grande en su poder, mi Señor, mi Creador. La magnificencia de tus obras quisiera yo anunciarla a los hombres, en la medida en que mi limitada inteligencia puede comprenderla. Este fue Kepler, astrónomo que estábamos hablando. Y para terminar, los hombres se hicieron científicos porque esperaban la ley en la naturaleza. Y esperaban la ley en la naturaleza porque creían en un legislador. En el fondo, vean bien cómo surgió la ciencia moderna, ¿cierto? Como siglos de avance, surgió porque la palabra nos impulsa a hacer ciencia. Tal como hablaba Pili cuando le dijo Dios al ser humano que clasificara a los animales, vemos que Dios está impulsando al hombre que investigue. Así que una bendición, chicos, que se puedan conectar, que muchos de ustedes también están estudiando carrera científica, y los que no hemos estudiado carrera científica o nos interesan otras cosas, también es bueno saber esto, porque a veces nos quedamos con lo primero que nos dice. Nos dicen, no, yo no creo en Dios por la evolución, yo no creo, y así lo simplifican. Pero nosotros tenemos que investigar, tenemos que seguir investigando la palabra, preguntar, ayudarnos, porque estas preguntas no son nuevas, sino que son antiguas, y muchos científicos cristianos han podido avanzar en la ciencia, han sido de bendición para todo el mundo, como también lo han sido científicos ateos, hinduistas, porque Dios da dones para todo, pero el impulso científico se produce con una base cristiana. Así que eso es, chicos, no sé si hay consulta, tenemos unos minutitos de pregunta, sino para ya terminar con algo especial que vamos a hacer después. Preguntas. Antes de preguntar, cuenta que piensen las preguntas, ¿qué ocurre? A veces hay muchos argumentos que te dan que el Señor existe, pero mi conflicto con Dios no es argumental, sino que a lo mejor alguien te dañó en la iglesia o tuviste una mala experiencia a veces, y eso yo, o quiero vivir mi vida así como yo quisiera, no quiero obedecer a Dios, entonces eso a veces yo lo solapo, lo disfrazo de ciencia. Digo, no, Dios no existe por la ciencia, pero realmente hemos visto que la ciencia y Dios no tienen ningún conflicto, sino que, al contrario,
la ciencia nos motiva, a buscar a Dios. Hay un salmo hermoso que me acuerdo que estaba en nuestra iglesia, era: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Y eso nos motiva, ¿cierto? Entonces, cuando tú estás viendo ahí un paisaje, estás estudiando, alabemos al Señor en ese momento. ¿Amén? ¿Alguien quiere preguntar, parece? O agregar algo también. Aportar. Esto es mucho más amplio. Los libros que algunos se ganaron también hablan más del tema. Hay una bibliografía que nos gustaría también darle, muchachos. Aquí está, déjenos mostrarles. La Biblia, ¿cierto? La Biblia acá se basa todo. El principio según Génesis y la ciencia, John Lennox. La razón de Dios, Timothy Keller, ¿cierto? El lenguaje de Dios, Francis Collins. Hay un podcast, ya, pues a usted le gustaría escuchar mientras hacen aseo, mientras hacen el almuerzo, no sé, de Ana Ávila, una hermana bióloga química que nos habla de estos temas. Y hay un canal de YouTube bien bueno del doctor en filosofía William Craig, que ahí está, ¿ya? Por si quieren sacar una foto a la pantalla o algo ahí, esa es la bibliografía. Así que eso es, chicos. Si nadie tiene preguntas, vamos a terminar esta Súper sección. bueno todo. Oye, los felicito a la Pili y a Isaac por esta charla. Salí creyendo. Bien, queremos agradecer a todas las chicas de Rapel que se conectaron, tomaron su tiempo. Gracias, muchachos. También el próximo sábado tenemos un grupo pequeño de Isaías para todos los que somos locales, para que estemos ahí presentes. Y los otros chicos quieren estar también. También, si quieren estar. Y el primer sábado tenemos una media vigilia, por si también nuestras amigas de Rapel quieren estar, para nosotros será una bendición. ¿Ya? Así que, ¿hay alguna consulta? Si no, cortamos la grabación y terminamos con algo bien especial para que no se desconecte. ¿Ya? Amén. Sí, qué bendición, dice Carlita. Yo quiero decir algo. Sí, Eddie, vamos. Yo más de hacer preguntas, quiero agradecer porque ya algunas cosas no las tenía como muy claro. Entonces, igual Pili y tú, Isa, también como que me aclararon muchas cosas que como que a uno de pequeño le vienen enseñando, no, si tú vienes del mono y tú evolucionas y cuestiones así. Entonces, como que yo también como que tenía algunas dudas, pero pequeñas así, igualmente como que fui como entendiendo. En total, solamente te quiero dar las gracias, porque en serio no, algunas cosas no las entendía, pero a la manera que tú estabas hablando y explicando, como que ahí como que fui entendiendo. Amén. Bendiciones, Eddie. Y también, cualquier consulta, nunca te quedes con esas dudas, ninguno, sino que conversémosla y también no creamos lo primero que nos aparece en YouTube, lo primero que nos dicen, porque una cosa es la ciencia y la ciencia es buena, y la buena ciencia te apunta a Dios, pero la otra cosa es ya la religión en el materialismo, ¿sí? En el fondo es religión en lo material, en solamente creer lo que es tangible, que las personas que creen en eso tampoco son muy sinceras a veces, porque ellos mismos no creen solamente lo que ven, porque aman a su hijo, tienen un sentido de justicia y eso no se ve, no lo pueden medir. Entonces hay un conflicto ahí, pero damos gracias a Dios porque nos rescató, porque también venimos nosotros de ese contexto. Muchos venimos de ese estilo de visión, y el Señor al final es el que cambia, ¿ya? Y también cuando hablamos con otras personas, amigos nuestros, siempre con respeto, con cariño, pero es importante que sepamos nosotros que estemos preparados. Así que bendiciones, chicos, vamos a preparar la grabación, pero no se desconecten, ¿ya? A ver cómo se para, aparece. Ahí está. Ahí está. Ah, no. Ahí está, perdón.